Hoy en un ratito me sorprendí del Señor, de su protección para con nosotros, de su amor para con nosotros, de su atención para con nosotros, porque estuvimos trabajando en la imprenta esta mañana, estaba medio preocupado, yo le decía a los hermanos, no tengo en realidad mucho tiempo para estar trabajando en la imprenta, necesito tomarme un tiempo para estar separado, para ponerme a leer. Hay veces que no es fácil recibir la palabra del Señor, hay veces que a los distintos siervos del Señor, es bíblico, han recibido mensajes, han recibido palabra. A mí también me ha pasado y hemos estado turbados, mareados por 2 o 3 días sin entender. Y bueno, la aflicción que trae saber que nos habló algo el Señor y no entiendo. A mí me pasó un montón de veces. Y ese conflicto que te agarra, pues si Señor me hablaste esto, pero no lo entiendo, háblame de una manera que pueda entender, porque la verdad no puedo entender. Y después producirse la revelación que causa una alegría impresionante y venir corriendo. Yo en esos, muchas veces cuando tenía a mi pastor lo llamaba alegre, como si fuera que iba corriendo, y me pasó un montón de veces cuando fue el Valle de los Huesos Secos también, que no entendía la visión, no entendía qué tenía que ver el pasaje que me había dado con la visión, pero yo sabía que me lo había dado, pero no había forma de poder entender. Cuando entendí me puse tan, pero tan contento que lo llamé a mi pastor y le dije, necesito ir a verlo urgente. Cuando llegué, nos sentamos, le conté y terminamos llorando juntos y abrazándonos. Y bueno, ahí nació justamente eso que para nosotros marcó un antes y un después, que fue la revelación del Valle de los Huesos Secos, que tiene que ver con el glorioso avivamiento que Dios traerá en este tiempo final. Eso fue cuando yo era pibito. Pasaron ya un montón de años y todavía no se cumplió. Pero estoy tan convencido y tan seguro, yo no sabía que el Señor estaba dentro de nosotros, porque yo le hablaba y Él me contestaba y yo anotaba y me asombraba de cuando llegó el momento de la revelación de cada una de las cosas, de preguntarle, Señor, ¿pero esto qué significa? Y estar como si fuera que estábamos los dos ahí. Yo pensé que estaba sentado ahí enfrente mío y no sabía, no tenía el conocimiento que fuimos adquiriendo después, que el Señor vive y reina adentro de nuestro corazón. Y así, bueno, también hoy, en medio de mi preocupación, digo, necesito, bueno, los voy a dejar a los muchachos ahí que trabajen solo y me voy a poner a leer, aunque sean ahora acá, como se dice uno a caballo, así medio rápido en la oficina. Y saben que ni bien me senté, hice una breve oración, cerré los ojos, hice una breve oración y me puse a leer abrí la Biblia al azar y me puse a leer esta carta del apóstol San Pablo a los Gálatas y me llamó la atención este verso que en realidad lo hemos leído, yo sé que ustedes también, por eso digo lo hemos leído, pero cantidad de veces. La ley en esta sola sentencia se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, cuando lo leí, empecé a unir lo que Dios nos había hablado con esto y bueno, de ahí surgió el mensaje de este día en un milagro, en un ratito. Ya cuando me fui para mi casa ya lo tenía armado en mi corazón, en mi cabeza, después falté, bueno, tomar los apuntes, que yo los tengo ahí, después los guardo, que me ayudan a recordar, porque uno va predicando tantas cosas que después uno olvida por lo humano los detalles de algunas cosas que se hablaron. Yo suelo guardar todos los mensajes, archivarlos todos, para después revisarlo y repasar yo también para mí. Y bueno, estaba pensando, en un momento me quedé, ¿no?, que le pedimos al Señor de que seamos redimidos de esta forma de vida, porque yo sé que eso es lo que Él quiere, e introducidos a la dimensión del amor de Dios. Y después nos fuimos sorprendiendo a medida que fueron pasando los días, porque el Señor nos fue llevando más allá de lo que le pedimos, y Él es así. Nos va llevando más allá de lo que le pedimos, porque como Él es excelente, hace las cosas con excelencia. Y hacer las cosas con excelencia es hacerlas más allá de lo normal. Y Él no es natural, es sobrenatural. Y siempre hace las cosas más allá de lo que pedimos o por ahí podemos llegar a entender. Lo más tremendo es lo glorioso que vimos de la oportunidad que por medio del Evangelio, con razón que dijo Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación, y entendía lo que significaba poder de Dios, porque hoy estamos nosotros sentados acá con todas nuestras luchas. La lucha que tiene el cristiano no tiene nadie. El cristiano tiene una lucha tremenda con la naturaleza humana y la nueva naturaleza divina, lucha que el ser humano en su estado natural no tiene.
Y bueno, vimos qué tremendo y qué glorioso es poder concebir la oportunidad de ser llenos de toda la plenitud de Dios. Yo sé que cuando lo hablamos, o sea, lo entendemos hasta ahí, porque si entendiéramos en profundidad lo que esto significa, tendríamos que tirar globo al aire, hacer sonar cohetes, no sé, porque te va a hacer fiesta. Ser llenos nosotros con lo que éramos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, sin promesas, sin esperanza, lejos de Dios, lejos de todo. Hoy estamos acá por haber obedecido nuestros primeros pasos, fuimos entrando y hoy nos enteramos que podemos llegar a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Si se lo decimos a alguien, pienso que se enojaría y por ahí tal vez algún falso religioso haría como hicieron con el apóstol Pablo, que dijo delante de los fariseos: estoy delante de ustedes con limpia conciencia, y el sumo sacerdote mandó a pegarle un cachetazo en la boca. Tal vez harían lo mismo con nosotros, los falsos religiosos, si nos escuchan decir en algún momento: el que me ha visto a mí ha visto a Cristo. Seguro que mandarían decir: anda a pegarle un chirro en la boca a este atrevido, a este contumaz. Y en realidad es verdad. ¿Por qué? Porque vimos que podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Amén? Ser lleno de toda la plenitud de Dios es ser lleno de la suma de las virtudes de la vida de Dios. O sea, no entra en la cabeza. Es una cosa que, ¿cómo puede entrar en la cabeza? No puede entrar en la cabeza. Por eso dice que excede esto a todo conocimiento. Por eso que estamos firmes en la fe, prestamos atención, Dios produce la revelación y por fe entendemos, como dice el escritor de los Hebreos. ¿Cómo se hizo el universo? Y la ciencia todavía no lo descubrió, pero el escritor a los Hebreos dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo de manera que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. ¿Cómo entendió? Por la fe. Bueno, si él entendió por la fe, nosotros también. Que podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios, que significa ser llenos de la suma de las virtudes de la vida de Dios, y esto tiene que ver con un proceso que va de lo bueno hacia lo mejor, de lo mejor hacia lo perfecto y de lo perfecto hacia lo excelente. Jesús, cuando nació, fue bebé, fue niño y fue adulto. Pasó por ese proceso que va, como decíamos recién, de lo bueno hacia lo mejor, de lo mejor hacia lo perfecto y de lo perfecto hacia lo excelente. Alcanzar la excelencia es alcanzar madurez. Entonces, el que llega a ser excelente, el que llega a ser lleno de la plenitud de Dios, el que llega a madurar como Dios quiere, ¿qué hace? Todas las cosas con excelencia. ¿Por qué hace las cosas con excelencias? Porque alcanzó como persona la excelencia. Participó de ese proceso de ir de lo bueno hacia lo mejor hacia lo perfecto, de lo perfecto hacia lo excelente. O sea, si llega a lo excelente, en lo espiritual estamos hablando, si llega a lo excelente es porque fue perfeccionado. Entonces, al llegar a lo excelente, ¿qué puede hacer una persona que alcanza esta excelencia? ¿Qué puede hacer? Las cosas con excelencia. ¿Qué hace un gaucho? Gauchada. ¿Qué hace una persona excelente? Las cosas con excelencia. Hace las cosas con excelencia no para que otros lo vean. Hace las cosas con excelencia porque es un hábito, es su forma de vida. A Jesús le dijeron: Señor, se quedaron sin vino. Bueno, llenen las tinajas de agua, y conocemos la historia, hizo vino. Cuando lo prueba el maestresala, dijo: ¿de dónde sacaron este Cabernet Sauvignon? ¿De qué bodega es? ¿De dónde lo hicieron? Es el mejor. ¿Por qué? Porque él hace las cosas con excelencia. Podía haber hecho vino en cajita, pero no hizo vino en cajita, hizo el mejor. Se asombró el maestresala, que estaba acostumbrado a probar el vino, dijo: ¿qué pasó? En la fiesta siempre, cuando comienza la fiesta, dan el mejor vino, pero cuando ya han bebido mucho, dan del común. Pero ahora guardaron para lo último, es el mejor de los mejores. Pues Señor, es así. ¿Qué necesidad había de hacer el mejor vino? Y él es así, no lo puede hacer de otra manera. No lo hizo para que lo vean, lo hizo porque es parte de su personalidad, es parte de su forma de ser. Entonces pensemos, qué glorioso poder alcanzar eso que Dios pone delante de nosotros, porque es para nosotros. Y de ahí poder ver que podemos hacer las cosas con excelencia. Hacer las cosas con excelencia es más allá de lo natural. ¿Por qué es más allá de lo natural? Y porque el que hace las cosas con excelencia es una persona sobrenatural.
El amor de Dios se ha desarrollado en su corazón. No hace las cosas para el patrón ni para los hombres, la hace para Dios. No hace las cosas porque tiene necesidad de cobrar y comprar el puchero. Hace las cosas de corazón como para el Señor. ¿Por qué? Porque sirve al Señor. Entonces dijimos que un ser humano nunca puede hacer las cosas mejor que un cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano puede hacer las cosas con excelencia. ¿Por qué? Por la obra gloriosa, sobrenatural que Dios hizo en su vida. No las hace de una manera natural, las hace de una manera sobrenatural, va más allá de lo natural. Y esto sí que verdaderamente es glorioso. ¿Amén? Vimos también lo que produce en Dios. Hacer las cosas con excelencia, lo que produce en Dios, lo que produce en uno mismo. ¿Qué produce en uno mismo? Porque la excelencia te abre puertas. Te pones a trabajar y te miran y dicen, pero escuchame una cosa, este pibe lo pusiste a barrer, sí. Pero no solamente que barrió, mirá cómo ordenó todos los elementos. Dije, este pibe está para más. Entonces la excelencia te abre puertas, la excelencia hace que te asciendan. Cuando te pones a trabajar en otro lado, ven que vas más allá de lo que te pidieron. En una oportunidad tenía un obrero yo que estaba armando sillas y le pedí que vaya al Balancín a estampar chapitas. Y me dijo, no, pero vos me tomaste para que yo arme sillas, vos no me tomaste de balancinero. Y así es. Sin embargo, el que trabaja con excelencia va más allá de lo natural, va más allá de lo normal y lo observan. ¿Por qué? Y porque está haciendo cosas que se ven. ¿Y qué hace el trabajar con excelencia? Te abre puertas, te promueve, te asciende, te progresa, te adelanta, te marca diferente. Por eso vimos la gloria de la excelencia hasta, qué sé yo, hasta llegar a amar con excelencia. Amamos a Dios. Está bien, pero el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios. Está bien, amemos a Dios. Pero bueno, amémoslo con excelencia. Amemos a Dios con excelencia, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Hasta amar con excelencia. Y este pasaje del verso 14 habla de lo mismo, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo pensaba cuando lo leí que se me prendió la lamparita y que eso es la revelación. Amar a tu prójimo, toda la ley se cumple en esta palabra, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dije, qué tremendo resumen de nuestra religión. Porque si queremos resumir toda nuestra religión de una manera que alguien lo pueda entender de manera sencilla, veo que hay muchos religiosos que la complican, la manera más sencilla es esta. Está resumida toda nuestra religión en esto, porque dice, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces pensé, digo, la ley de Moisés tiene más de 600 preceptos. ¿Cómo sé para acordarte de uno? Dice, si uno cumple la ley y falla en un artículo o no, ¿y cómo hace para acordarte de todo? Más de 600, dicen algunos 613 preceptos, la ley de Moisés, que después fueron resumidos a los famosos 10 mandamientos, que después fueron resumidos por el Señor Jesús cuando le preguntaron los fariseos por tentarle, le dijeron, ¿cuál es el primer y gran mandamiento de los 10 de los 613 que nos dio Moisés? Y el Señor le dijo, y no leyeron. El primer gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la Biblia está ahí. Ahora el apóstol Pablo todavía va más allá. Lo vuelve a resumir. Y no dice amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. No, dice, simplemente resumimos toda la palabra de Dios en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 13 y en el verso 10, dice, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Ya directamente pone una sola palabra. Así que, amados hermanos, o sea que todo lo que hay para leer, todo lo que hay para hacer, todo lo que hay para pensar, todo lo que hay para estudiar, se resume solamente en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan dijo, si se escribieran en libros todas las cosas que Jesús enseñó, y escuche, no está agrandándola, porque la palabra de Dios es la verdad. Si se escribieran en libros todas las cosas que Jesús hizo y enseñó, no entrarían en el mundo la cantidad de libros.
Y si la palabra lo dice, nosotros nos bloqueamos. Si la palabra lo dice es porque es así. O sea, no alcanzaría el mundo para meter los libros de todas las cosas que Jesús enseñó. Así que imagínate un mundo entero lleno de libros. Se resume en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces pensé, ¿cuánta revelación necesitamos para poder discernir y entender esta palabra? Porque lo leímos millones de veces. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no sé, cientos de veces. Pero hoy nos detenemos y decimos, ¿qué revelación hay en esa palabra para que esa palabra resuma un mundo lleno de libros de enseñanzas de Jesús? Seguro que tiene que haber muchísimas cosas que no entendemos. Pero obviamente vamos a ver algunas. En realidad, no dice amar al otro más que a mí. No dice amar al otro menos que a mí. No dice amar al otro y que yo no me ame. Dice, amarás a tu prójimo igual que a vos. Hay algunos que escribieron, porque estuve mirando algunos comentarios que decíamos, el arte de amar al otro más que a nosotros. Pero no dice así. No dice que amemos al otro menos y a nosotros menos. No, dice, amarás a tu prójimo igual que a vos mismo, de la misma manera. Ahora bien, esto hay que entenderlo porque el que no se ama a sí mismo, ¿cómo puede amar al otro? Ahora bien, ¿qué es amarse a sí mismo? Porque la palabra de Dios habla feo ahí en la segunda carta de Timoteo cuando dice, en el postrer tiempo habrá gente malvada, amadores de sí mismo. Pero esto es otra cosa. Esto es alguien que se ama a sí mismo, no tiene que ver con el que es amador de uno mismo, amador de los deleites más que de Dios, porque ahora estamos hablando del amor de Dios. Y amarse a uno mismo con el amor de Dios. Por eso que hay un misterio grandísimo encerrado acá, para que todos los libros que puedan caber en el mundo se resuman en esto, tiene que haber una revelación tremenda detrás de esto. Pero miremos las cosas sencillas, no las compliquemos. Hablemos de una manera y que Dios nos habla de una manera que todos los que estamos acá, aunque no hayamos ido al colegio, podemos entender. Porque eso es lo que Dios quiere, que podamos entender. Si no, ¿de qué sirve hablar difícil y cosas profundas que los hermanos no entienden? Si dice, si hablamos 4 palabras, bueno, hablemos con entendimiento para que los hermanos entiendan. Si no, ¿qué sentido tiene? Por eso es que siempre le pido al Señor que me hable de una manera, que se baje y me hable de una manera que yo pueda entender. Y siempre el Señor hizo eso con nosotros. Y agradecemos a Dios por eso y por su infinita misericordia. Así que tenemos que entender, si yo no me amo, ¿cómo puedo amar al otro? Evidentemente es imposible. Ahora bien, ¿qué pasa en la práctica cuando yo no me amo? En realidad, cuando yo no me amo, estoy buscando en el otro lo que yo mismo no me puedo dar. Por ejemplo, yo me siento y tengo lo que sé hoy que es muy común, la baja autoestima. Porque soy menos, porque me siento menos, porque me echan de menos. Entonces, siento muy baja mi autoestima. O sea que yo no me puedo dar la estima necesaria. Entonces, ¿qué busco? En el otro lo que yo no me puedo dar. Que el otro hable bien de mí, que me diga cosas lindas, que otra persona me pueda dar lo que yo mismo no me puedo dar. Porque ¿cómo puedo amarme si no tengo mi autoestima correcta y me siento menos, y me siento despreciado, y me siento ladeado? Es buscar en el otro, cuando uno no se ama, lo que uno mismo no se puede dar. Por ejemplo, yo me puedo sentir solo. Ahora bien, ¿cómo puedo amarme a mí mismo si yo me siento solo y estoy buscando que alguien me quite la soledad cuando el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? No existe la soledad para nosotros. Si yo no me siento feliz, no me estoy amando a mí mismo, porque no me siento pleno. Si no me siento feliz, ¿qué hago? Busco en el otro lo que no me puede dar. Ahí es el fracaso de todas las uniones matrimoniales. ¿Por qué? Y porque yo no me siento feliz y estoy buscando una mujer que me haga feliz. Una mujer no se siente feliz y está buscando un hombre que le haga feliz, cuando en realidad la palabra de Dios acá está diciendo que te ocupe de hacer feliz al otro y que el otro se ocupe de hacerte feliz a vos. Por eso que si uno no se ama a sí mismo, si uno no se siente pleno,
Si uno no se ama a sí mismo, no puede amar al otro. Pero en la práctica, ¿qué significa no amarse a uno mismo? Esto que estamos hablando. Así que si uno no se ama, ¿cómo puede amar al otro? Miremos el contexto de lo que dice en este verso. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino que usen la libertad para servirse por amor los unos de los otros. O sea, de que yo te sirva por amor y que vos me sirvas por amor. Que se sirvan por amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque todo lo que vos puedas querer saber de nuestra religión se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí surge el servicio. Alguien dijo una vez, ya no está más en el escenario de esta tierra, dijo, yo me he casado para que me sirvan. Yo no me casé para servir, dijo una mujer. Así también le fue en la vida. Qué tremendo error. Va a ir cambiando de maridos como de media. ¿Por qué? Y porque siempre va a buscar algún hombre que le haga feliz. ¿Y cuándo lo va a encontrar? Si el otro también está buscando lo mismo, una mujer que le haga feliz. Así las cosas no funcionan. Amarse a sí mismo, para explicarlo de una manera sencilla, amarse a sí mismo es proveerse, amarse a sí mismo es cuidarse. Amarse a sí mismo es que yo me esté proveyendo para mi crecimiento espiritual. ¿Por qué? Y porque yo me amo a mí mismo y tengo que proveerme para mi crecimiento espiritual. No puedo yo no darle valor a las cosas que Dios me pone en la mesa, a los manjares que Dios pone en la mesa, a la verdadera comida que Dios pone en la mesa, porque podemos comer fideo con tuco, como me gusta a mí, y te podés ir al infierno con los fideos con tuco. Pero podés comer los manjares y la verdadera comida que Dios pone delante de ti. Te vas a fortalecer espiritualmente. ¿Y qué pasa? Dice, cielo y tierra pasará con los fideos con tuco. Pero mi palabra no pasará jamás. Y si su palabra está en mi corazón, yo tampoco voy a pasar. Me voy eternamente con la palabra de Dios. Entonces, el que se ama a sí mismo, se ocupa de proveerse para su madurez espiritual. ¿Por qué? Y porque si nos miramos en el espejo y vemos que estamos peleando todavía tanto con las obras de la carne y decimos, tenemos que salir de una vez por todas con esto. Ya estoy harto, no quiero ser un niño fluctuante, que estoy, que no estoy, que sirvo, que si me enojo, que si no me enojo, que las emociones me manejan. No, quiero terminar de madurar de una vez, quiero alcanzar madurez, quiero que Dios me vea como me quiere ver. Entonces me tengo que preocupar porque no se trata de un esfuerzo humano, se trata de un esfuerzo espiritual. Me amo a mí mismo, quiero alcanzar cosas porque me amo a mí mismo, voy en busca de lo que Dios me da, del alimento espiritual para que yo pueda crecer. Gloria a Dios. Es pedirle cada día al Señor, es tomar cada día del Señor el alimento necesario para nuestra fortaleza espiritual. Decíamos el otro día, hace unos años, ¿cómo podemos comparar nuestra vida humana con nuestra vida espiritual? Y decíamos, con un perro negro y un perro blanco. ¿Vos querés debilitar al perro negro? Sí, no le dé de comer. ¿Querés fortalecer al perro blanco? Sí, dale de comer. ¿Vos querés debilitar al hombre viejo? Sí, no le des de comer. ¿Querés fortalecer al hombre nuevo? Sí, dale de comer. ¿Por qué? ¿Cuándo el hombre nuevo va a tomar control sobre el viejo? Cuando sea más fuerte. Cuando el hombre interior está fortalecido con poder por el Espíritu de Dios, manda. Porque está escrito, el más fuerte gobierna sobre el más débil. Amén. Amarse es proveerse, es pensar en mí, pero pensar en mí en el sentido de que tengo que ir en busca del alimento necesario para mi vida espiritual. Tengo que madurar. Cuando uno no crece, justamente cuando uno no crece y es eternamente un niño espiritual lleno de maña, que si le saludaron, que no le vieron, que no le llaman, que no le dan, que estoy sentado, que caliento banco, que hace comentarios que perturban, que dañan la fe de los hermanos, es porque no se ama a sí mismo, porque no está proveyendo para su crecimiento espiritual. ¿Amén? No se está proveyendo de las riquezas espirituales que Dios da para poder crecer. ¿Por qué? Porque las riquezas están. No podemos decir que la palabra de Dios a nosotros nos ha faltado.
Sí podemos decir que más de una vez no hemos practicado lo que Dios nos habló, pero no podemos decir que la palabra de Dios nos haya faltado, que el alimento espiritual nos haya faltado, porque la verdad no faltó. Y si Dios me preguntara, Pablo, ¿te faltó mi alimento espiritual? No, Señor, no. Me faltó a mí practicar la verdad que me diste, pero el alimento espiritual no me faltó, y es verdad. Pero amarse es proveerse. Amarse es proveerse, amarse también decíamos es cuidarse. Cuidarse es aprender a decir que no a lo malo. Cuidarse es no entablar conversaciones que están destruyendo la fe de nuestros hijos. Cuidarse es hablar palabras que edifican. Así dice la palabra de Dios. ¿Tenés un salmo? ¿Tenés una doctrina? O sea, ¿tenés algo para decir? Sí, tengo. Bueno, fíjate, pensá primero. Porque en el mundo dicen y reclaman su derecho de decir lo que piensan, pero vos primero pensá lo que querés decir, lo que va a producir en el otro. No digas lo que piensas, pensá lo que querés decir. ¿De dónde proviene? Si proviene de tu naturaleza humana o proviene del amor de Dios. Proviene del amor de Dios, habla sin impedimento, estás en libertad, porque el amor no hace mal al prójimo, el amor no destruye la fe, el amor edifica la fe. Cuidarse es saber decirle no a lo malo, cuidarse es medir las cosas que hablamos sabiendo lo que producen. Veo que hay gente que bocona, y nosotros en el mundo, en la calle, muchas veces hemos querido callar de un soplamoco, como decimos nosotros, un bocón. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Yo te puedo decir algo y ofenderte. Y te puedo decir algo y hacerte poner contento. ¿Cuánto más poder tiene Dios en su palabra para hacernos felices? Si yo tengo poder para hacerte poner bien o tengo poder para hacerte poner mal, ¿cuánto más poder tiene Dios para hacernos poner bien? Amarse es proveerse, amarse es cuidarse. Amarse es también aprender a decir que no a los amigos que en lugar de ayudarte a seguir adelante en el Señor te sacan para afuera. Cuando uno quiere ser exitoso, pusiste un negocio, querés ser exitoso, sí, arrimate a los exitosos, no te arrimes a los perdedores. Empezaste la facultad, el secundario, ¿lo querés terminar? Sí, bueno, no te junté con los vagos que no estudian, juntate con los que quieren estudiar, porque te arrastran. En cualquier disciplina, cualquier cosa que quieras hacer, arrimate al que vos ves que es mejor que vos. ¿Por qué? Porque te arrastra. Amarse es proveerse, amarse es cuidarse. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. ¿Y cómo es que este anda con vos si de Dios no tiene nada? En cualquier momento te va a empezar a meter argumentos que van a debilitar tu fe y que te van a sacar para afuera. Eso no significa que no vamos a hablar con ninguna persona de la calle, porque Dios puso a la iglesia en el mundo para ganar al mundo. Pero bueno, como dice la palabra de Dios, que ellos se conviertan a vos. Pero fíjate que vos no te conviertas a ellos. Que termines en un lugar, en un ámbito oscuro, en donde terminaron muchos hermanos, que fue la puerta abierta a un montón de cosas que luego destruyeron su vida, destruyeron su fe, destruyeron su futuro. Amarse es proveerse, amarse es cuidarse. Amarse es cuidarse y es tener en cuenta todas estas cosas. En síntesis, amarse es proveerse, amarse es cuidarse y amarse también es cuidar. Todas las cosas que Dios nos dio y que son necesarias para nuestro progreso. Dice la palabra de Dios, tené cuidado de la doctrina, porque y ahí está el centro y el fundamento y el corazón de nuestra firmeza, de nuestra fortaleza, de nuestra sanidad en la fe. Tenemos que ser sanos en la fe y para ser sanos en la fe, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar la doctrina, cuidar la palabra de Dios. Eso es amarse. Amarse es proveerse, amarse es cuidarse, amarse es cuidar las cosas del Señor. El que es amador de sí mismo se odia. ¿El Señor qué dijo? El que quiera amar su vida, el que quiera guardar su vida, la perderá. Entonces, el que es amador de sí mismo le hace daño al otro porque usa al otro para sus placeres. Entonces,
se ama con un amor falso. Se ama, pero no conforme a ciencia. Es como dijo el apóstol Pablo, los fariseos tienen celo, pero no tienen celo de Dios conforme a ciencia, celo carnal. Porque el verdadero celo es el que tuvo el Jesús cuando dijo, el celo de tu casa me consume. Y esto es lo mismo. El verdadero amor, la verdadera manera de amarse a uno mismo es con el amor de Dios. El amor de Dios, amarme a mí con el amor de Dios es proveerme, es cuidarme, es cuidar. Y amarme con el amor humano es hacerme daño. El que es amador de sí mismo se odia. Porque no tiene idea cómo va a terminar muy mal. Por eso que el que se ama, ¿qué hace? Se cuida espiritualmente. No vayamos más allá. Toda la palabra de Dios en esta sola sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar al prójimo. ¿Qué es amarme a mí mismo? Ahí recién lo vimos. Ahora bien, ahora seguimos. Ahora vimos lo que es amarme a mí mismo. Ahora, ¿qué significa amar al prójimo como a mí mismo? Lo mismo que estuvimos hablando recién. Amar al prójimo es proveerle, amar al prójimo es cuidarlo. ¿Proveerle de qué? De las cosas necesarias para que pueda crecer y fortalecerse. ¿Cuidarlo de qué? De las cosas malas. Amarme es proveerme, es cuidarme, es cuidar la verdad de Dios. Y amar al prójimo es proveerle, es cuidarlo y cuidar las cosas de Dios que son las que necesitan para poder crecer. Lo explicamos de la manera más sencilla. Ahora, si yo llevo al otro a que alcance la plenitud, es porque yo la alcancé. Si yo llevo al otro que ame al Señor, es porque yo me amo a mí mismo y es porque amo a Dios con toda mi mente, con toda mi alma y con todo mi corazón. Por eso que sacó, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo. ¿Por qué? Porque el que ama al prójimo como a sí mismo, obviamente, primero ama a Dios y primero ama a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le amó primero, es todo un proceso. ¿Por qué amamos al Señor? Porque Él nos amó primero. ¿Amén? Así que, amados hermanos, yo me sorprendí porque un día le pedimos al Señor, como decíamos recién, entrar a la dimensión de su amor. Y bueno, yo le pedí hasta ahí. Resulta que el Señor nos viene hablando y nos sorprende. ¿Por qué? Porque no solamente nos quiere introducir en la dimensión del amor, sino que quiere que estemos arraigados y cimentados en amor para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y dijimos, wow, le pedimos solamente entrar a la dimensión de su amor. Resulta que ahora podemos ser de la plenitud de Dios. Y resulta que ahora también, no solamente que podemos entrar a la dimensión del amor de Dios, sino que podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. No le habíamos pedido eso, pero resulta que ahora vamos más adelante, podemos hacer que otros sean llenos de toda la plenitud de Dios. Es para darse un palo en la cabeza, te sacan la fe y ¿qué hacemos? Nos tenemos que poner el sombrerito del chapulín colorado con las antenas a ver si podemos cazar alguna. Porque esto va muchísimo, pero muchísimo más allá de cualquier razonamiento humano. Miren cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Nos redimiste de nuestra situación y condición de pecador. Ahora queremos y sabemos que nos vas a redimir de una forma de vida e introducir a la forma de la vida de Dios. Queremos entrar al Señor a la dimensión de tu amor. Y el Señor dijo, sí, y también los voy a llenar de toda mi plenitud. Y nos quedamos turbados. Y hoy nos dice, y te voy a llevar más allá, te voy a llevar a que llenes a otro de toda la plenitud de Dios. Gloria a Dios. Damos un aplauso fuerte al Señor. Gracias a Dios. Con razón que Dios, ahora cobran más sentido esas palabras que Dios le dijo a Abraham, y eso es el Evangelio, te bendeciré y serás de bendición. O sea que no es una desesperación y una búsqueda de mis bendiciones, sino que todo termina en las bendiciones que otros pueden alcanzar a través de mí. Eso es ir más allá. Eso es hacer las cosas con excelencia.
Lógico que queremos que Dios nos bendiga, pero hacer las cosas con excelencia es bendecir a otro. ¿Qué significa que bendecimos a otro? Que Dios ya nos bendijo a nosotros. ¿Qué significa llevar a otro que ame a Dios? Que yo me amo a mí mismo. ¿Y qué significa que yo me ame a mí mismo? Que yo amo al Señor. ¿Y qué significa que yo ame al Señor? Que Él me amó primero. ¿Y qué significa todo eso? Que puedo tener 1000 defectos, y los tengo humanamente, pero tengo una virtud bien grande. Nunca, jamás me moví de mi estabilidad y firmeza en la fe y en la atención a la palabra de Dios. Ahí está la clave y el secreto de nuestra victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Cuánto entendieron? ¿Para qué vamos a seguir hablando? Nos ponemos de pie.